Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar con ustedes como cada semana. Espero que se encuentren todos muy bien. Pues ya casi es Día de la Independencia, bueno, Día del Grito de Independencia y hasta dentro de casi una semana ya celebraríamos nuestra independencia. Pero ahorita vamos a hablar un poco del tema que casi nadie sabe y casi siempre están, es el grito, vamos a Coyoacán, a algún pueblito mágico a dar el grito y todos es fiesta nacional y es pachanga para todos, ¿no? Este, pero pues realmente no conocemos mucho de lo que es el grito de independencia. Algunos sabemos que están que es el grito porque pues lo da el señor presidente en la tarde, en la noche, pero ¿por qué el 15? ¿Por qué no el 16 como debe de ser? ¿Qué se dijo? Porque no se debe de decir todo lo que se dijo el año pasado de que casi casi y viva el bienestar y no sé qué tanto, no, no, era tan cortito y aún así todavía está en duda lo que se dijo. ¿Por qué? Porque no había alguien más ahí. Bueno, sabemos que el grito original, como lo conocemos, no fue el 15 de septiembre en la noche, sino fue el día 16, porque fue más que nada entre las 5 y 6 de la mañana. Hasta eso todavía le dio tiempo de poder organizar lo que tenía que hacer. Eh, Ese es un dato muy importante porque de ahí se deriva un gran mito de la, de lo que es el grito, ¿no? Max, ¿quieres decir algo? ¿No? No, Ah, ok. Eh, También, que en el grito original no se pudo haber dicho Viva México, porque México todavía no existía como, como país, ajá, como no era su nombre todavía. Entonces, entonces por eso, ¿cómo se llama? No podemos decir que se haya gritado Viva México, ¿no? Sin embargo, sí se dijo otras palabras más. El verdadero sentido del grito no fue para buscar una independencia, sino para buscar algo más, algo más que todavía era ayudar a Fernando VII, que era el que habían sido derrocado, habían quitado del poder en España y que obviamente pues los criollos en México no estaban de acuerdo con él. Otro dato curioso, la campana de Dolores, que no se sabe si realmente se tocó la campana de Dolores. Ujú. Y aparte, no la tocó Miguel Hidalgo, la tocó otro personaje. Y bueno, y ya después el mito, la intriga de cuándo fue la primera vez que se dio el grito de independencia. ¿Por qué el grito y no por qué no el día de la independencia? El día que nos liberamos, el día que se firma este, ¿cómo se llama? Nuestra carta magna. Nada más doy la entrada y ahorita continuamos. Permítame tantito, Rob. Este, ¿Y quién fue el que le dio la primera? ¿En dónde? Y no fue en la capital siquiera. Fue en Hidalgo donde se dio el primer grito de independencia. Y todavía ni siquiera éramos independientes. Así que imagínense. Y bueno, ¿cómo ha cambiado conforme va pasando todo este tiempo? Porque obviamente no es el mismo de siempre, sino obviamente cada quien le pone un puntito de lo que ellos creen o conviene en el momento, porque recuerden que también eso es parte de la importancia de cada gobierno. Pues no sé, vamos a cederle la palabra a Roberto para que empiece o que y ahorita seguimos Gaby y Max y yo. Robert. disculpa la interrupción, Vero. Nada más quería, en beneficio de que tenemos invitados que son de otros países, como María Esther, que viene de Argentina, Luz Estela, que está en Colombia, Elizabeth, que está en El Salvador, que no necesariamente conocen qué es el grito y el cura Hidalgo y la campana de Dolores y todas estas cuestiones que son tan familiares para nosotros los mexicanos. No sé si nos quisieras explicar estos datos de contexto. Este,
para poner un poquito más ponerlos en contexto de que estamos refiriéndonos a, digamos que una especie de leyenda fundacional, en la manera en que se inició la lucha por la independencia de México y que es la ceremonia oficial que cada 16 de septiembre se hace, en que el presidente de México sale y hace una arenga, que nosotros aquí en México le llamamos el grito, y que su origen está precisamente en este tema. Sería mi única interrupción. Muchas gracias. Bueno, pues ya Robert ya nos explicó, ya les explicó qué es el grito de independencia, ya no tendré que hacerlo yo. Aparte, recuerden también que, por ejemplo, esto nada más era la entrada y poco a poco desarrollar lo que es nuestro, nuestro tema, ¿no? Entonces, pues como dijo Roberto, el grito de independencia en México, para quien no vive, bueno, para quien no es mexicano, porque aunque vivan en el extranjero sí se da, es el día en que Miguel Hidalgo se levanta en armas para poder luchar contra el ejército realista. Ujú. Eso es lo que nosotros celebramos, aunque en mi opinión deberíamos de estar celebrando el Día de la Independencia de México y no el grito. Pero, este, a ver, Axayaka, ¿qué opinas? Ah, gracias, Vero. Buenas tardes a todos. Bueno, por un lado, bueno, Centroamérica, varios, al menos Nicaragua, también celebra su independencia el 15. Ellos pertenecían a la Generalía, si mal no recuerdo, de Guatemala, por un lado, y es muy probable que todos los países centroamericanos lo celebren también el mismo día. Por otro lado, una precisión, Vero, creo que involuntariamente dijiste que se dio en Hidalgo el grito, no. Hidalgo, de hecho, como podemos saber, es un estado de más o menos reciente creación, porque Hidalgo pertenecía al Estado de México hasta hace, que será 2 siglos más o menos, y el grito se inició allá en Dolores Hidalgo, que es Guanajuato. A ver, yo no dije que es el grito de independencia, sino cuándo se celebra el primer grito de independencia. Vamos, ¿cuándo se da ese famoso, cuándo se celebra ese primer grito de independencia? Sabemos todos que Dolores Hidalgo es era Dolores, no era Hidalgo siquiera. Nada más se llamaba la iglesia de Dolores. Y ahora sabemos que ahí fue, y ese hecho histórico jamás lo vamos a cambiar ni lo pienso retocar, eso sí. Ya está escrito con puño y letra y con sangre ahí, pero yo me refiero la celebración del grito, ¿va? Tienes razón, Hidalgo es de reciente creación y no fue en Hidalgo, pero bueno, yo me refiero al día de hoy, ¿ok? ¿En qué lugar del día de hoy se encuentra? Pero gracias Axa por ayudarme en esta cuestión. Elizabeth, Pues como dijo AXA, sí, nosotros todos los países centroamericanos los celebramos el 15 de septiembre, entonces ese es el día en que se celebra el Día de la Independencia, entonces para que tengan conocimiento de que todos estamos unidos en esa celebración. sí, ¿no? Yo desconozco cómo iniciaron, por ejemplo, la independencia en otros países. Bueno, es que no lo tengo tan marcado, pero no sé si también dieron un grito o nada más se levantaron en armas. Esto, pues, sería un buen tema para después poderlo manejar, ¿no? ¿Cómo en Fue América? en 1800 fue en 1821, o sea, se dio la independencia de nosotros en 1821 y se levantaron en armas. Sí, no todos fueron en 1810, hasta se me olvidó. En mil ochocientos No, diez nosotras en 1821 ¿Dónde estás, Elizabeth? en El Salvador. En El Salvador. Max, Ujú. algo que tengas que opinar. Las Provincias Unidas de Centroamérica, la antigua Capitanía General de Guatemala, no tuvo un movimiento armado por la independencia.
La Capitanía General permaneció pacífica mientras en nuestro país desarrollaba la lucha por la independencia. Cuando se consuma la independencia de México, el que va a ser el antecedente del primer Congreso Constituyente, envía una comisión a las provincias de Centroamérica y estas previamente han formado un Congreso y deciden unirse a nuestro territorio. Por eso la independencia de ellos nominalmente ocurre el 16 de septiembre de 1810. Adoptan la fecha con la cual nosotros iniciamos nuestra independencia. En el caso específico de El Salvador, el general Filisola, creo que en 1811 o en 1812, acudió con un ejército a reprimir lo que parecía ser un levantamiento armado en contra de la unión con nuestro país y finalmente logra someter a los salvadoreños y todas las provincias unidas permanecen, todas las provincias centroamericanas permanecen unidas a México hasta la caída del imperio de Iturbide, cuando el Congreso Constituyente mexicano acepta la independencia de las provincias centroamericanas. Ujú. Gracias, Max. Sí, yo creo que la primer país fue, si no mal recuerdo, que se levantó fue Argentina, fue el Río de la Plata. Argentina fue el primer país que creó una junta gubernativa. No estoy seguro de la fecha que festejen los argentinos, pero al menos ellos fueron los primeros que crean una junta gubernativa a semejanza de las españolas. Por lo tanto, nominalmente ellos serían los primeros en iniciar su proceso de independencia. Así es. Entonces, bueno, y ya nosotros, pues pues no fuimos tampoco los segundos, ya fue, ya hubo un tiempo más adelante para que que se inició con nuestro país, no más. La mayoría de los países latinoamericanos inician sus procesos de independencia entre 1809 y 1811. Es decir, no hay, bueno, si fuéramos como muy específicos, iríamos graduando quiénes se levantaron primero, pero básicamente todos lo hicieron entre 1809 y 1810, Así es, aunque obtienen su independencia en fechas dispares, ¿no? sí. Y qué curioso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país es septiembre casi siempre. Septiembre es se me fue, lo de los niños héroes, pero no había otra cosa que habíamos celebrado, pero me equivoqué, es el 13 de agosto, lo de la caída de México Tenochtitlan, pero creo que en Ujú. septiembre también se creó México Tenochtitlan, ¿no? No recuerdo. Yo no recuerdo la fecha de la creación de México Tenochtitlan. Yo no recuerdo tampoco la fecha, o sea, del mes y el día, solamente que fue en 1325. Bueno, entonces, bueno, Gaby, ¿algo que tengas que decir de este grito? Pues más que del grito, me parece que yo lo que podría aportar a la sesión de hoy, si es ahorita o tú me indicas si es después, hablar sobre lo que es el desfile militar del 16 de septiembre. Ahora, por otra parte, el tema de la conmemoración en el 15 se da, si mal no recuerdo, en alguna conversación que tuvimos ya en otra sesión, platicábamos que era muy probable que fuera por usos y costumbres que se quedara la celebración del 15 y el 16. Estuvimos platicando con eso Max y en una sección y estuvimos como que todos de acuerdo que más bien respondía a una cuestión, claro, desde el particular punto de vista que bien exponía Max, que se conmemoraba más que el 27 de septiembre de 1821, que es cuando se consuma la independencia, que se da la entrada del ejército trigarante a lo que es Ciudad de México por usos y costumbres que se quedan y se van perpetuando. Otras de las cuestiones que se habían hablado, me parece, es el hecho de que bueno, pues como estaba Iturbide encabezando
El ejército trigarante en su concepción o en su naturaleza de español, claro, en las posteriores interpretaciones históricas, a mi parecer me parece, vaya la redundancia, que se trata de minimizar esta parte también por la herencia española y por estas cuestiones de, en el proceso de estudio histórico, más del ámbito gubernamental o de la historia oficial, como que minimizar el impacto o la influencia de los españoles que participaron y que posteriormente, bueno, pues está el primer imperio con Iturbide y esta parte, ¿no? Esto es para mí lo más importante. Y entonces, tú me vas diciendo, me vas indicando si quieres que hable o en qué momento se puede aportar lo del desfile. Bueno, entonces, la primera celebración del 15 de septiembre del grito es ¿cómo se llama? Es en Huichapan, Hidalgo. Es ahí donde se da la primera celebración, el primer grito por Robert, ¿por quién lo dijo? Vicente Palacio fue el que lo dijo ahí en lo que es ¿cómo se llama? En Huichapan. De hecho, si llegan a ir a Huichapan, hay una plaquita en donde está un balconcito y ahí dice, aquí fue dado el primer grito de independencia, bueno, la celebración del grito de independencia en 1815. Entonces, se empezó a celebrar mucho antes de que nosotros ya fuéramos independientes. Entonces, y de ahí, bueno, cada quien va haciéndolo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, también sabemos bien que Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre, pero no por eso quedó en el 15 de septiembre. Muchos creen que él lo estipuló, pero no es así. Hubo otras situaciones que se dieron. Gaby, ¿algo más que tengas que decir? ¿No? Robert Max, no sé si nos hemos quedado callados. Es que el tema es muy cortito, súper cortito. Luego, el que celebró déjenme ver, déjenme encontrar. Bueno, fue en Hidalgo. Ahora sí, ahora el grito así como tal, que es donde se pone a todos los héroes, pues lo va dando ¿cómo se llamaba este señor? Ay, se me fue el nombre del presidente, porque creo que fue Adolfo López Mateos, si no me equivoco, el que da todos los nombres completos. Cuando se da el grito, se dice que Miguel Hidalgo primero dijo, viva viva Fernando VII, muera el mal gobierno. Esas fueron las frases. Ahí simplifica que realmente él no quería independizarse de México, de España, sino simplemente quería luchar contra el ejército realista que había sido, ¿cómo se llama? Parte de los españoles, ¿no? Digo, de los franceses que estaban siendo gobernados. Y también no podía decir México porque como se los había comentado anteriormente, pues ya México todavía no existía como nación. Max, ¿algo más que tengas que decir? Sí, respecto a lo que la verdad es que nadie sabe. Es muy difícil saber qué es lo que se dijo, qué fue lo que Hidalgo dijo el- en el momento del grito. Lo primero que quizá nosotros debiéramos saber es que cuando está a punto de tomar Guanajuato, envía una carta al intendente Riaño. Y en esta carta, Hidalgo, de su puño y letra, le explica al intendente de Guanajuato que el 15 de septiembre por la noche dio inicio el movimiento que en ese momento él encabeza. De modo que no es la invención de alguien, no es, no hay ninguna otra razón por la que celebremos el 15 y no el 16.
porque de repente esta cuestión como que de repente ahí anda bailando, ¿no? ¿Por qué celebramos el 15 y no el 16? Para empezar debemos saber eso. El movimiento empezó el 15 de septiembre por la noche, porque el 15 de septiembre por la noche Hidalgo conferenció con los demás insurgentes y decidió que se adelantara lo que tenían proyectado. Entonces, no hay error histórico al festejar el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, de su puño y letra, Hidalgo dice que inicia el movimiento. Evidentemente, no iba a llamar a la gente en la noche del sábado, sabiendo que en la mañana del domingo, porque el domingo es 16 de septiembre, pues la gente va a misa y esa sería una oportunidad para poder exponerles lo que tuviera que exponerles. Entonces, aquello de tocar la campana, pues era natural, se está llamando a misa, como todos los domingos por la mañana. Y por la madrugada de ese domingo, por la mañana de ese domingo, es cuando expone. ¿Qué expone? No lo sabemos y nadie lo va a saber con certeza. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento? Es algo que con honestidad histórica nadie puede saber. Pero muchos autores han tratado de reconstruir lo que dijo, sobre todo porque nosotros tenemos la costumbre del grito, y pues si gritó, queremos saber qué gritó. Entonces, muchos historiadores se han dado a la tarea de saber qué es lo que gritó. ¿De dónde venga esta onda de que viva Fernando VII, vamos a coger gachupines, etcétera? ¿Quién sabe quién la haya sacado? Yo no conozco la fuente original de esto. Sé que se hicieron reconstrucciones posteriores, pero ¿quién no? Robert nos decía por ahí que Abadi Keipo había hecho correr esta situación, eh, pero que yo lo conozca, no, no sé quién. Un historiador, Peredo, Rejón Peredo, trata de reconstruir lo que Hidalgo dice y lo hace en base a la causa inquisitorial que se siguió a Aldama, a Hidalgo y a Allende. Y entre lo que los tres dijeron al momento de serles cuestionados judicialmente su proceder, Errejón Peredo trata de reconstruir lo que dice y comenta que lo más cercano a lo que pudo haber dicho es: se acabaron los tributos, ayúdenme a defender la patria, los gachupines quieren entregar a los franceses la patria, a todo el que me siga de a pie le voy a dar 4 reales diarios y a todo el que me siga de a caballo 1 peso. Eso es quizá lo más cercano a lo que dijo, y aún eso es una interpretación de un historiador. No gritó, no gritó. ¿Cómo iba a gritar si era su feligresía nada más? Pues nadie gritaba. Pero entonces, ¿por qué decimos el grito de independencia? Porque, dicen otros historiadores, cuando llega a Totonilco y toma la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí sí hay constancia de que grita: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y cuando llega a San Miguel, hoy San Miguel de Allende creo, grita: viva el arcángel San Miguel! Y también hay constancia de que gritó: ¡Viva el arcángel! Entonces, si en Atotonilco gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y si como parte de su arenga en San Miguel gritó: ¡Viva el arcángel San Miguel!, pues a lo mejor en Dolores también gritó algo. Entonces, si gritó algo, por eso pensamos que seguramente gritó. Y es este quizá el origen del grito de Dolores. Aunque, reitero, honestamente, con honestidad histórica, nadie puede saber lo que en esa madrugada del 16 de septiembre dijo. Gracias. Gaby. De hecho, bueno, pues a mí me parece que a lo largo de la historia de México, desde las interpretaciones o darle esta significación a estas cuestiones, como bien marca y está remarcando Max, pues qué dijo, ¿no? Y qué viene. Y bueno, este tipo de cuestiones, efectivamente, no hay constancia fehaciente
escrita más que los relatos posteriores. Y de hecho, prácticamente desde ese momento hasta nuestros días sigue siendo un tema de interpretación histórica sobre un hecho que sucedió, pero que no hay manera de saber específicamente qué fue lo que se dio. Y entonces aquí viene lo que tú en una parte bien estabas comentando. A lo largo del desarrollo de la historia de México ha sido adaptado, interpretado. Yo digo que esa cuestión de los intereses estatales y de los preceptos de la ideología incluso y se va desarrollando a lo largo del siglo XIX, se adapta al siglo XX, porque además aquí hay que tomar en cuenta también en el siglo XX la revolución, porque desde mi particular punto de vista, la convulsión que se vive en el siglo XIX, esta convulsión que se vive en el siglo XIX va a determinar también la manera en cómo se sigue y cómo se desarrolla el siglo XX. Este es uno, insisto, mi particular punto de vista. Va a determinar incluso cómo es la vida hasta nuestros días socialmente. Y también eso se va adaptando a cómo los gobiernos o quien está encargado del Estado, desde su propia filosofía, desde su propio entendimiento, se va adaptando el grito a estas situaciones. Es Ok. ¿Cómo vivían? Ahora vamos a preguntar algo de historia oral. ¿Cómo vivían ustedes el grito de independencia? En este caso, Silvia, tú vienes de España. ¿Qué te han contado, qué te contaban allá de nosotros? Tu micro. Yo no vengo de España, Ah, ¿no? soy de familia española. Mis papás nacieron en España. Mis tíos, mis abuelos, toda mi familia nacieron en España. Mis hermanos y yo, mis primos ya de mi generación, somos los que ya nacimos aquí en México. Ah, ok. Inauguramos esa situación de que vives en un país pero vives en otro, Ujú. porque de hecho vivíamos en dos países. Las costumbres de México en ese tiempo, de comida, de sociedad, de fiestas, de todo, eran unas. Y las cosas de mi familia no siempre coincidían con esas. Había cosas muy diferentes. Yo recuerdo muy bien que de repente me decían, no, no puedes ir. ¿Por qué? Porque eso no se usa en España. Ah, bueno, aleluya. ¿Y yo dónde estoy? Entonces tenemos una situación muy difícil y muy diferente a todo lo que ustedes puedan haber pasado. El vivir con un pie en México y el otro pie en España. La sociedad española se juntaba, tenían sus propias fiestas, sus propias celebraciones, vivían todos cerca uno de los otros, casi todos tenían relaciones de trabajo, de, pues, de convivencia, de todo, entre unos y otros. Eran muy pocos, éramos muy pocos en ese tiempo. En mi escuela habíamos cuatro. Mi hermano Enrique, mi primo Andrés, mi prima Tere y yo. Los demás ya eran de familias nacidas en México muchos años antes. Mm. Nosotros no, nosotros éramos así nuevecitos. Y es difícil vivir entre dos países. Es muy difícil Bueno, pues, que tengas que observar unas reglas en un lado y otras reglas en otro lado. Y total, te regañan en los dos, porque en los dos llegas a meter la pata. Así es, ujú. así es. Había cosas, ya les dije, que no me permitían porque en España no se usaba, que las niñas no sé qué, no sé cuánto, o los niños. Y había otras cosas de España que si las hacía yo se escandalizaban mis compañeros de México. La comida, los invitábamos a comer
y se quedaban viendo la comida en mi casa porque no sabían ni lo que era, porque conservaban los españoles la comida española. Yo comía indistintamente comida mexicana y comida española. Fue mi gran ventaja, comer de las dos. Pero sí es una posición difícil, porque luego te enseñaban la historia y los malditos españoles que vinieron a oprimir al pueblo y todo el mundo volteaba a vernos. Porque mi hermano, mis primos y yo éramos los malditos españoles que vinimos a oprimir al pueblo. Sí. ¿Sí? No, era una vida curiosa, una vida con pues, muchas cosas que ustedes, no sé si lo haya vivido alguno de ustedes, ese tipo de vida. Ujú. ¿Cómo acabas? Yo acabé con que me dices, ¿eres mexicana? No, pero sí. Entonces, ¿eres española? No, pero sí. ¿Se Complicado. puede ser las dos cosas? Es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Claro. No, y qué difícil, ¿no? Porque es pues estar del otro lado y como tú dices, son dos, estás entre la espada y la pared. No vas a un lado ni vas al otro. Entonces, sí, como que queda un ¿Sí? ¿No? control completamente. Vas caminando en equilibrio por la barda que divide dos terrenos. Ujú. Eso es lo que pasa. Y Y nunca me he sentido, por eso digo que yo no tengo nacionalidad. Muchos dicen, ay, cómo no, pero has vivido toda tu vida en México. Sí, pero los españoles me han estado gritando aquí en el oído también toda mi vida. y no te dicen, oye, ¿por qué quieres estar más en México? Qué traidora eres, bla, 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 bla. Porque lo Sí, manejan así. ¿y por qué me quería yo ir a España? Yo me quería ir a donde fuera. Si me han dicho, Nos vamos a China", yo feliz agarro mis cosas y me voy a China. ¿Es que no quieres a México? Pues sí, sí quiero a México, pero no de la misma manera que ustedes, porque Así. yo tenía otra visión de México que Sí, ellos no tenían, que ustedes no solo no tenían, no tienen. sí, a veces vemos las ¿Sí? cosas de distinta forma. Cuando yo estuve en Sí, Washington, sí, pero se puede sobrevivir. Aquí me tienen eso es bueno. bien vieja, sobreviviendo a los dos, a los mexicanos y a los españoles. Muy bien, eso está muy bien. Yo, por ejemplo, yo lo sentí en Estados Unidos porque yo, nosotros celebrábamos el 15 en lo que era el edificio de la OEA, ni siquiera en la embajada. Nos prestaban el edificio de la OEA. Bueno, ahí, óiganme, nos prestaban. Le prestaban a México y entre que hablaba, había mucha gente de todas, de varias naciones, porque se le invitaba a todos los embajadores. Y gritabas Viva México y se quedaban así como que, ¿esto qué es, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? Simplemente, por ejemplo, el embajador de Israel, así como que, ¿qué están haciendo? ¿Qué se pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué el grito? ¿Por qué gritan? ¿Por qué la ondean? Eso fue lo que dijeron y bueno, a uno lo agarraron para explicarle todo y ahí me tenían explicando lo que yo sabía. Ujú. Porque sí Bueno, es. yo tengo un hijo que está viviendo en Estados Unidos. Él Ujú. vive en Phoenix, Arizona. Y lo llamaban de la embajada cuando se celebraba la independencia mexicana. Y le preguntaban cosas de la independencia y él no sabía gran cosa de la independencia mexicana porque fue un tema de historia que le dieron en la escuela y que no le importó. Pero ahora ya tiene la nacionalidad americana. Así que ahora él es de tres sitios. España. No solo de dos como yo, sino él es de tres. Ahí está. Sí, es Pero, grande. Dime, Kobe. Ah, José Luis. perdón, es que José Luis Pulido está levantando la mano desde hace rato.
Que no lo ve, no vi la manita, la tiene así medio Ay, escondida. es que está muy chiquito el cuadrito de José Luis. A ver, José Luis, por Perdón, favor. tú grita fuerte para que te oigan. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, Yo Kobe. no quiero hacer un comentario. Es que ¿qué celebramos el 15 de septiembre? Si fue el inicio de la independencia, o el 27 de septiembre, que fue la terminación del inicio de la independencia. Deberíamos de celebrar el 27 de septiembre, no el 15 de septiembre. Sí. Max lo acaba de Sí. comentar, el por qué. Max, ¿podrías repetirlo, por favor? Porque creo que José Luis sí entró un poquito más tarde. Max se fue. Sí, Ahí bien. ¿Por qué no celebramos el 27? sí, La realidad es que más bien fue Gaby la que recordaba lo que habíamos platicado hace ya varias sesiones a este respecto. Básicamente es una tradición. Desde el principio, desde 1812, se acostumbró a conmemorar los días 15 y 16 y esto coincidía con la forma de festejar de los españoles, un día por la noche, al otro por la mañana, de modo que esta fecha se solemnizó. No solamente los propios insurgentes festejaban ya el 15 y 16, las autoridades de nuestro país, ya constituido a partir de 1825, comenzaron a celebrar la fecha del 16. En los sentimientos de la nación de Morelos se consagra el 16 como un festejo nacional por el inicio de la independencia. No celebramos el 27 porque es algo complicado, celebramos el 27 porque entró el ejército trigarante o debemos celebrar en los meses de agosto cuando se firman los tratados de Córdoba y que oficialmente se logra la independencia de nuestro Dependiente. país, o tenemos que festejar sí, cuando cae el imperio de Iturbide y oficialmente nacen los Estados Unidos mexicanos. Es decir, es más complicado festejar la consumación de la independencia porque México tiene al menos tres actas de independencia firmadas en tres fechas diferentes. Tenemos la entrada del ejército trigarante, tenemos la última batalla acá en Azcapotzalco de la Guerra de Independencia. Entonces, ¿qué podríamos festejar? Hay tantas fechas para tantas personas. En cambio, el 16 es algo más concreto, ¿no? Todos sabemos que el 15 y 16 Hidalgo comenzó y pues eso es común y general para todos. La fecha de consumación es algo en la que no todos se ponen de acuerdo. Ujú. ya. Bueno, sí se hace el comentario. Yo soy mexicano y vivo en México. Yo soy muy mexicano. Qué bueno. Así, Quise hacer ese comentario. Ujú. muy bien. Gaby, ¿tenías que algo que decir? Pues mira, más bien iba yo a platicar porque ya tenemos aquí este tema de, por ejemplo, por qué y desde cuándo se celebra en el caso particular el 16 de septiembre el tema del desfile militar. Si quieres lo platicamos ahorita o lo hacemos al ratito, tú dime. Adelante, Gaby, vamos a platicar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es el grito? No, Ok, Gaby. Pues bueno, vamos a platicar un poco más sobre estas conmemoraciones. Ahora le vamos a dar el giro que lleva el tema del ámbito militar y por este vamos a iniciar con el hecho de que en la historia mexicana, de hecho en la historia oficial se considera que el primer desfile de corte militar tuvo lugar el 27 de septiembre de 1821, hablando del tema de la consumación, cuando se considera que se consuma la independencia y que entra el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide. Este desfile se va a oficializar hasta 1825 por orden de Guadalupe Victoria, que ya es el primer presidente. Entonces, a partir de la consolidación del Estado mexicano como nación independiente en 1825, es importante tener en cuenta que se van a empezar a tener las primeras celebraciones ya de manera oficial del Estado mexicano con respecto a la celebración de el grito de independencia. Y aquí nuevamente vamos a tener que a lo largo del siglo XIX
vamos a ver que se sigue celebrando, se sigue conmemorando precisamente el 16 de septiembre. Entonces vamos a tener que Guadalupe Victoria hace una conmemoración de manera que se establece la fiesta cívica popular, que era lo que platicábamos precisamente de la consolidación de esta conmemoración también. Esta va a ser una fiesta ya de carácter nacional a partir de 1825. Y lo que en mi caso sería, en mi tema más importante, sería consolidar que el 16 de septiembre de este año, 1825, se da por primera vez de manera oficial un desfile, aunque no es de corte militar, sino es cívico y también incluye varias figuras militares porque, bueno, pues el mismo presidente tenía una trayectoria militar y se invitaron a varias personalidades a que desfilaran de esta manera y se siguió la ruta de el ejército trigarante a manera de a manera de festejar. De ahí nos vamos a ir hasta el Porfiriato, que ya es cuando tenemos el asentamiento como tal de México, ya tenemos las celebraciones y ya tenemos más consolidado todas estas ideas y por usos y costumbres, como bien refería Max y como veníamos platicando a través también de el establecimiento de México como nación, en fin, todas estas cuestiones, se va a consolidar el grito de independencia igual. Entonces, a partir del 16 de septiembre de 1896 es cuando se considera que se hace la diferenciación entre la celebración del 15 de septiembre y se establece esta festeja que se va a ir adquiriendo de corte de desfile porque técnicamente todavía está el porfiriato y estamos hablando hasta 1900, hasta ya entrado el siglo XX, o sea, de 1905 hasta prácticamente hasta el 8 al 9, que son las últimas celebraciones, se empieza a dar este desfile de manera cívica y militar propiamente, pero sí es importante considerar que es hasta septiembre de 1896 cuando se empieza a dar la división entre la celebración del 15 de septiembre con el grito y el 16 de septiembre, que es la verbena del desfile. Vamos a irnos de ahí hasta 1918. Hay que tener en cuenta que para 1918 ya está en pleno proceso la revolución. Y quien encabeza en estas épocas pues el Estado mexicano es Venustiano Carranza. Hay que recordar que Venustiano Carranza toma como proyecto la reconstrucción y la formación del Estado mexicano y forma también para consolidar en el caso particular del ejército mexicano, y ahorita les voy a platicar por qué esto es importante. Se da la formación de lo que es el ejército mexicano, tal cual nosotros lo conocemos. Y entonces es en 1918 que él instaura el 16 de septiembre para que se haga el desfile militar, es decir, va a dejar la verbena, que es la fiesta popular de la cual estábamos platicando para el 15 de septiembre, y es a partir del gobierno de Carranza, junto con la instauración y la conformación del ejército mexicano como tal, en 1918, cuando se hace el primer desfile militar. Y está muy interesante porque nos platican que Venustiano Carranza, que empieza a instaurar de manera ya más oficial el tema del desfile militar, nos cuentan a través de la narrativa de los periódicos, más que por el tema del libro, vaya, que estuvo Venustiano Carranza, les voy a leer textual del texto, vaya la redundancia, de los periódicos de la época. Venustiano Carranza, acompañado de todo su gabinete, los miembros de los poderes legislativo y judicial, así como el cuerpo diplomático, salió de Palacio Nacional rumbo a la Columna de la Independencia. Al concluir la ceremonia, el titular del Ejecutivo y toda su comitiva regresan a Palacio Nacional para presenciar el desfile. Desde el balcón del palacio, el presidente saludó numerosos contingentes del Ejército Constitucionalista, que es la base del Ejército Mexicano, cuya vanguardia iban los lanceros con uniformes de gala y abriendo el desfile. Esta es la narrativa
porque esta es la narrativa desde 1918 hasta nuestros días de lo que realmente es la conmemoración del desfile militar del 16 de septiembre. Vamos a tener al presidente que hace esta introducción y habla sobre el tema de la independencia y posteriormente se presenta, se hace el saludo de armas o se pase el pase de lista. Él ingresa a Palacio Nacional y desde el balcón hasta nuestros días tenemos a el Palacio Nacional, tenemos al centro, en el balcón central, al presidente de la República, a principalmente, obviamente, a los secretarios de Marina y de Defensa y ahora el comisionado de la Guardia Nacional, para que le vayan explicando de manera personal y personalizada los contingentes, de qué va y cómo va el tema. Y podemos observar generalmente en las vistas panorámicas en la conmemoración del desfile que a los balcones se encuentra tanto la familia del presidente como el gabinete y gabinete ampliado y algunos invitados importantes. Vamos a irnos posteriormente hasta 1935. Debido a toda la vorágine que se va suscitando desde esta instauración de este modelo con Carranza en el 18, nos vamos a ir ya hasta el proceso del término de la revolución, de la instauración, del maximato, del proceso del Estado mexicano, y nos vamos a aterrizar hasta 1935. A raíz del término de la Revolución Mexicana y el pacificamiento de México, fue hasta 1935 cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordena ya de manera oficial que el desfile de corte militar van a ser el 16 de septiembre de cada año, situación que se ha visto ininterrumpida particularmente desde 1935. Es importante recordar que Cárdenas también fue militar, antes de ser político fue militar. Y vamos a ir viendo cómo a lo largo de 1935, perdón, hasta nuestros días, a pesar de que hay un Estado mexicano que se considera que no es militarista, es una manera también en la cual el Estado se ve reforzado por sus Fuerzas Armadas, porque este es otro de los legados que deja. Por supuesto, viene la conmemoración de lo que significa. Entonces, estos términos y estas situaciones son muy importantes porque van a formar parte también de la conmemoración de algo tan importante para la historia de México como es precisamente la independencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desfile militar tiene como principal objetivo el rendir honores de manera militar con un reconocimiento a los hombres y mujeres que dieron sus vidas en las batallas para consolidar la independencia, en este caso de México. Esta es la razón primordial por la cual los militares, todos los contingentes, van a desfilar principalmente con los uniformes de gala. ¿Por qué? Porque se está presentando una manera de reconocimientos y de dar honores a todos estos próceres de nuestra independencia. Por otro lado, tiene otro carácter, que es el institucional y del Estado. El desfile, particularmente en México, tiene la característica de hacer un despliegue, al menos en esta celebración tan importante, a través de la disciplina y su capacidad operativa. No solamente se ha establecido en este marco como un proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Pues ustedes no me van a dejar mentir, en algún punto todos nosotros hemos visto el desfile militar del 16 de septiembre y al menos en nuestra infancia, en algún punto dijimos, quiero ser soldado, porque es tanto lo que se va a representar precisamente porque el desfile tiene esta naturaleza, que es la de infundir a la población no solamente la confianza, sino la capacidad que tiene en la protección de su nación. Es decir, mi gente, aún hay tiempo para ayudar. ¿Perdón? No, se abrió un micrófono, Gaby. Entonces,
Esto es importante porque vamos a ver que a lo largo del siglo XX, particularmente desde el primer desfile de corte militar, que es con Carranza en el 18, la instauración ya en el 35, como una manera oficial de hacer el desfile hasta nuestros días, vamos a tener y vamos a marcar la disciplina, los uniformes, por supuesto, la marcialidad, el ritmo en que marchan. Hoy en día que ya lo vemos televisado, escuchamos los himnos. Por ejemplo, también la integración desde el principio de la Fuerza Aérea, que esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas normalmente 4 horas que dura el desfile, pues todos nos identificamos, no solamente como mexicanos, en algún punto nos sentimos orgullosos con nuestras Fuerzas Armadas por lo que representan, lo que vemos. Y a lo largo de las décadas se ha vuelto uno de los principales motivos de reclutamiento y además, insistimos, se hace esta política social en donde la población se siente no solamente podría ser identificada, sino hasta cierto punto orgullosa. Insisto, en algún punto nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos han sentido ese orgullo viendo el desfile, si en alguna oportunidad, por supuesto, se han ido y han estado, lo han presenciado, a mí sí me tocó y muchas veces. Sientes un orgullo, sientes la marcialidad en la cual se hace y se practica. Además, déjenme decirles que las prácticas del desfile empiezan prácticamente desde mayo y es el Estado Mayor Conjunto ahora, antes el primer cuerpo de ejército, es a raíz de esta nueva reestructuración que tiene el ejército mexicano en esta administración, que el Estado Mayor Conjunto empieza a preparar y se hacen los preparativos prácticamente desde el término del desfile del año anterior. Entonces se hacen las directivas, se hacen todos los requerimientos y se manda desde mayo todos los emplazamientos para que todo el personal se presente, que están destinados en los contingentes y cada especialidad, por supuesto, para que practique de manera concentrada en el campo militar número 1 y también en sus instalaciones. Entonces, es un preparativo de meses enteros. Berito, pues esa yo creo que sería mi aportación para el tema del desfile militar. ¿Alguna duda, comentario, algo que quisieran aportar sobre las experiencias de haber asistido? Ah, por cierto, también es bien importante porque lo estoy olvidando. Desde la directiva de Lázaro Cárdenas en 1935, hay que recordar que el gobierno México constituido por entidades federativas es también a partir de 1935 que cada estado empieza a adoptar el tema del desfile militar el 16 de septiembre. Cada estado, sus capitales, tiene un desfile militar que está constituido tanto por ejército como por marina y sus sectores de Guardia Nacional y que al final va a terminar siendo los áreas civiles, porque a diferencia de lo que prácticamente sucede en el del 16, que también desfilan contingentes civiles, es técnicamente el despliegue operativo militar. Pero en provincia, vaya la situación de provincia en cada estado y en cada capital, el 16 de septiembre no solamente tiene la característica de ser militar, sino que también es cívico. Podemos ver que desfilan escuelas en diferentes contingentes, escuelas civiles, también de secretarias, o sea, un montón de situaciones que van a mezclarse de manera particular porque va a responder a las directivas de cada estado. Sin embargo, sí es a partir de 1935 que cada estado va a empezar a adoptar el desfile militar, de corte militar para el 16 de septiembre y, insisto, cada estado le va a ir adaptando la naturaleza propia de su entidad. Puede ser desde contingentes de niños, contingentes de estudiantes, incluso muchos de ellos en algunas zonas también están incluyendo, en algún punto han incluido cuestiones de etnias y de de la parte que conforma su identidad como Estado. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, comentario que podamos platicar, experiencias particulares. A ver, José Luis. Tienes un comentario. Pero ella lo que
Sí, dime. Yo Díganos. trabajé en los mejores hoteles de la Ciudad de México, ahorita ya no puedo trabajar, pero yo trabajé en los hoteles de la Ciudad de México, en los mejores hoteles, ahorita ya no puedo trabajar, pero yo llevé a mucha gente al Zócalo y me preguntaban del grito, y les explicaba cómo era el grito, y la verdad es algo que nosotros nos debemos sentir muy orgullosos como mexicanos por lo que tenemos, que muchas personas no saben ni lo que tenemos. Ujú. No sé si me entendieron. Sí, sí. Sí, José Luis, que deberíamos de estar orgullosos de esta tradición que tenemos. Y yo creo que sí lo tenemos muy claro, es decir, sí, sí lo sí lo sentimos. Y cuando, le vuelvo a repetir, cuando no estás en tu país y oyes el himno nacional, oyes el Viva México y oyes todo, Mm. empiezas a llorar, aunque no lo Yo creas. estaba en Estados Unidos. Dan Yo he un- estado muchas veces en Estados Unidos y es increíble que en Estados Unidos vengan y se lloren cuando yo les explico lo del grito y lo ven, se ponen a llorar. Porque dice que en Estados Unidos no hay algo parecido no, al grito de independencia de México. A mí me no, ha tocado trabajar con Estados Unidos, con Cuba, con rusos, chinos y japoneses, sí les gusta mucho México. así es. Yo estuve en dos, ¿cómo se llama? En dos celebraciones de 4 de julio. Eso sí, ese día es el día más caluroso, por lo menos a mí me tocó 2 días calurosos, se ponen en Mm. explanada de algún lugar de la ciudad, en este caso, a mí me tocó estar en el Monumento a Abraham Lincoln, es donde está toda la alberca grande que va directo hacia el Capitolio. Todo eso se llena de gente y lo único bonito son los fuegos artificiales, porque por mí me está Sí, corriendo todo el sudor, nada más 3 o 4 razones. sí son En tres tres. o cuatro tengan que todo el mundo truene cohetes, Sí. pero son 3 horas nada más o 4 horas. Para mí fue más divertido el 5 de mayo que el 4 de julio. Perdón, pero es que también es pura pachanga para ellos. Pero bueno, volviendo Sí, al desfile, yo nunca he estado en un desfile, eso es lo único que yo creo que a mí me falta, pero yo corría a la azotea de la casa de mi abuela a ver los aviones pasar, porque era lo único que a mí me gustaba del desfile. Bueno, me ha gustado y todavía me gusta, en pero Estados Unidos algo porque corriendo. celebran mucho el 5 de mayo. ¿Mande? En Estados Unidos que celebran mucho el 5 de mayo. El 5 de mayo se celebra porque ellos lo celebran porque es cuando el ejército mexicano venció al ejército francés. Evitó más que Pues, nada que avanzara el ejército francés, porque al final de cuentas terminamos. el ejército francés venía con la idea de primero estar en México, hacer una colonia mexicana y de aquí irse a Estados Unidos. Ajá, así es. Y también se cuenta que Zaragoza era gente de Estados Unidos, se nació en Estados Unidos, no es Zaragoza. Por eso es de la conmemoración del 5 de mayo No sé, en la Estados verdad, esta Unidos. parte del nacimiento de él, no sé, pero Zaragoza nació en Texas. En ah, Texas, sí, ajá, ¿no? yo Ujú. tenía. Gracias, Max. Bueno, a ver, Ignacio, gracias a Yo sí participé en varios eventos del 16 de septiembre. Cuando estaba en la secundaria, estaba en la 117 que está ahí por la Morelos, la colonia cerca de Tepito, y nos mandaban a cantar. Los 3 años de secundaria cantábamos música para el desfile. Y suben a la gloria de tus capitanes, cosas así. Alfonso. Se Sí. acordarán que en aquel tiempo había los niños de Puebla que venían y hacían figuras atrás. Mm.
había al fondo Sí, de los que estábamos abajo, porque nosotros cantábamos, y ellos atrás hacían figuras que se movían. en la Era grada muy que se padre eso. ponía en la explanada de lo que hoy es la plancha. Entonces ahí se ponía la gradería y ahí se subían y hacían, si es los chicos, los niños o las escuelas hacían los cuadros. Sí, era muy padre eso. Ya lo Los 3 creo. años de secundaria fui ahí. Y luego cuando hice el servicio militar me tocó ir a hacer valla por ahí en Reforma, por el Monumento a la Revolución. Eso fue también muy padre porque no dejábamos pasar a la gente, pero veíamos el desfile en primera fila. Wow, está bien. Pues sí, es que ¿Alguien de hecho ya a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, de hecho ya tomó esta característica también de verbena popular. Entonces, el 15 y el 16 ya tomaron esta connotación por coincidencia, por repetición, por lo que alguna vez habíamos platicado también en el tema del 15 con Max, que el 16 para muchas familias implica el que, bueno, si no voy a estar en el Zócalo, sí se apostan a lo largo de la ruta. Además, es importante considerar que la ruta que lleva el desfile militar es la que se considera se llevó o por eso se le celebra el Ejército Trigarante, que entra por 20 de noviembre, hace el recorrido por la plancha del Zócalo, bueno, por el Zócalo, se abre la columna por Tacuba y por Madero, me parece, y se integra a Juárez y posteriormente toma la ruta de Reforma hasta Campo Marte. Se tiene considerado en algunas situaciones, en algunos relatos, por supuesto, que esta es la ruta que tomó el ejército trigarante cuando entra a la Ciudad de México triunfante el 27 de septiembre de 1821. Este también dato es interesante, porque no es casualidad que la ruta que lleva el desfile sea nada más impuesta, sino que en todo el caso, desde el siglo XIX, desde 1825, se recorre esta misma ruta para celebrar la ruta trigarante. Oye, Gaby, ¿y se desvían también a la casa de la Güera Rodríguez? ¿Mandé? ¿Se desvían también a la casa de la Güera Rodríguez? No, o sea, aquí hay muchas cuestiones que van de la mano. Hay que recordar que la Güera Rodríguez, pues, habitaba en partes tengo entendido que ella vivía por la calle de Tacuba. Sin embargo, hay que tener muy en claro que los contingentes desde la entrada del ejército trigarante, se dividen tanto en Tacuba como en la calle hoy en día Francisco Madero, precisamente porque eran muchos y estaban pues compactos y las calles no les permitían la circulación completa sobre una. Entonces, bueno, es la ruta de salida. Tú conoces el centro, la mayoría de los que vivimos en México conocemos la ruta del centro. A mí me parece que como también alguna vez platicamos de la Güera Rodríguez, muchas de estas situaciones se van dando a manera de mitos y se van dando también a través de su importancia, no porque no fuera o no conociera o no estuviera involucrada con Iturbide o con algunos otros generales españoles. Aquí sí hay que recalcar que en el caso particular del ejército trigarante, cuando abren por la columna, es precisamente por el espacio y además es la salida natural que tiene el sector del que estamos hablando, porque la misma salida, aunque da la vuelta, abre directamente sobre Tacuba y la otra parte, que es la entrada hoy en día de Francisco de Madero. Entonces, ahí sí, yo te podría decir de manera personal que tengo mis dudas muy cañonas y muy reservadas si se abrió la columna o si pasó porque ahí vivía la Güera Rodríguez o porque desde el balcón. Ya esto ya sería más tema de mitología histórica o del chisme histórico no comprobable y además que desde mi perspectiva, por lo que he estudiado, no aplica, amiga. Gracias, Vas a Felipe. ver. Felipe, tienes tu micro. Eso no me incumbe, pero no está de más que me lo cuente para poder yo dar una opinión. Necesito sí, patrón. Buenas tardes. Hola, Felipe, buenas tardes. En 1825, cuando entró
estaba de presidente don Guadalupe Victoria, ¿qué fue lo que dictó acerca del desfile nacional? Pues de hecho, a partir de 1825, él decreta que se haga la celebración. En este caso, todavía se conmemoraba el 16, tanto el grito, y se instaura este desfile a raíz de hacer honor de la entrada del ejército trigarante. Aunque volvemos al tema, no es propiamente militar, sino es un desfile cívico que conmemora la ruta de la independencia. Pero es importante porque a partir de 1825 ya se hace de manera oficial el tema del desfile. Ya hasta la revolución, hasta 1918 con Carranza, ya toma su característica de desfile militar. Pero, como platicábamos, durante el Porfiriato, en 1896, es cuando se hace la división de la celebración. El 15 se queda para la independencia y el 16 se queda para el desfile, que todavía sigue siendo cívico-militar o militar y cívico, ¿no? Y vuelvo al tema, entonces hasta el 18 ya se instaura el militar y hasta el 35 se decreta de manera oficial que sea el corte militar que se haga año con año y es el que nosotros celebramos desde el decreto de Lázaro Cárdenas. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario más? AXA, Rapidísimo, Vero y Gaby. Ahora sí que no sé a quién se refieren con, ¿cómo dijeron? La Güera Rodríguez, que es, ahí ¿quién sí, era? O, Gaby. No, pues tú platica, ese es tu tema, a ti te gusta. La Güera era una Rodríguez. luchadora, algo así como Marta No, Villalobos. O, No, no, sí mira, la Güera luchaba, pero no Rodríguez exactamente en un ring. Eso sí te puedo decir. La Güera Rodríguez es una mujer que vivió en el siglo XIX y que debido a sus artes amatorias, ¿no? Se vuelve muy famosa y además se le vincula mucho precisamente por el tiempo en el que vivió, porque ella pertenecía a una familia o bueno, pertenecía al sector alto, llamémosle socialmente alto, y sus relaciones sexoafectivas, más sexuales que afectivas, la relacionan con muchos personajes históricos del siglo XIX. Ya estamos hablando desde internacionales, llamémosle así como Simón Bolívar, hasta el tema como estamos platicando ahorita con Iturbide y su supuesta relación. Entonces, con Humboldt, en fin, con muchas personalidades. Ahora, el tema es si es cierto o no, que en alguna vez lo platicamos, porque que esta mujer haya existido, sí, que esta mujer haya tenido varias conexiones, sí, pero el índole de ellas, pues no nos consta porque tampoco estuvimos ahí como para saber que estuvieron ahí y qué fue lo que pasó en las conversaciones y en las situaciones de recámara o de cama. Además, No sé, acuérdate, Berito, ¿tú qué opinas? no, pues además acuérdense que iban de visita a las casas y todo el mundo hablaba. Es decir, ay, es que ya entró, hasta luego, Silvia, cuídate mucho. Gracias. Ya Ay, es, Vemos Silvia. la próxima. Tengo que irme. ay, Silvia. Ay, Silvia. No, pues se empiezan los chismes de que ya se metió a casa de fulanita y entonces es porque tienen sus que veres o algo así. Pero la Güera Rodríguez fue una también, bueno, algo más, era una mujer muy hermosa en su época, que se casó muy joven con un hombre muy mayor y bueno, rico, y se le murió. Se le murió el marido, entonces con el dinero y se casó tres veces. Dos de ellas el marido se les muere y son ricos, hombres muy ricos en la Nueva España y obviamente pues se queda con el dinero y es una mujer rica y es ahí donde entra la idea de que ella ayudaba a los insurgentes con dinero y para poder ¿cómo se llama? Hacer toda Patrocinarlos, ¿Ande? patrocinarlos, digamos, en cierta Así manera. es, sí, los patrocinaba y ahora cuando a ella la encarcelan y la van a enjuiciar, pues no puede decir nada el juez porque se dice nuevamente otro chisme histórico que también tuvo sus que veres con ellos. Entonces, no me Me recordaste un acuerdo chiste, de pero ella, no me acuerdo bien. A saber, ¿verdad? a ver si fue cierto o no. A mí, yo diría No nos consta. que
que es raro, que es difícil porque, por ejemplo, otra que ayudó mucho a la causa de independencia con dinero fue Leona Vicario, y ella perteneció a las Guadalupes. Y sin embargo, porque esta señora, teniendo el dinero, pudiendo hacer en la misma época, no lo fue, ¿no? Es decir, podría haber ella entrado en ese grupo, pero pues bueno, todas las especulaciones, todas las que manejamos. Entonces, digamos que tal vez lo más semejante en tiempo moderno y más semejante, pongámoslo muy entre comillas, sería la Irma Serrano, ¿no? No, esa nos vino a robar cosas. Más que Pero pues ya ves que tuvo sus quereres ahí. Bueno, pero en su medida y sus características, híjole, pues sí sería como muy debatible porque pues la señora Serrano, hay que recordar que ella viene de otro tipo de vida, su marca era ser artista, la artisteada, y pues utiliza su belleza o su influencia en temas políticos, ¿no? Tal vez sería esa parte, pero sí, a mí me parece que igual habría mucha diferencia entre algunos aspectos con la Güera Rodríguez. alguien que Me se... hicieron recordar un chascarrillo, A ver, Felipe. que esta es una pareja de viejitos que ya el viejito se está muriendo. Le dicen, viejita, ¿te acuerdas? Antes de que me muera, quiero confesarte unas cosas que nunca te he dicho. ¿Te acuerdas de la dama de la señora doméstica que venía a hacer el quehacer en la casa? Sí, ese cuerpecito fue mío. ¿Te acuerdas de la señora que venía a lavar? También ese cuerpecito fue mío. Y si ya que estás así viejito, déjame decirte una antes de que te vayas. ¿Te acuerdas del cuerpo de bomberos que estaba allá a la vuelta? Este besito también fue mío. Aventó todo el cuerpo de bombero. Ok. Ese cuerpecito fue de ella. Así es. No, sobre eso, señora, hay muchos, anécdotas y muchas cosas que... Aplausos, ¿a que no estuvo bueno o qué? No, todos nos reímos, y sí nos reímos. ¿No? Sí, yo también me convirtió en un fenómeno verdaderamente global. Ok, Gracias por compartir el buen humor. bueno, no hay de qué, alguien que tenga alguna anécdota o algo más que decir, si no, para dar el cierre de este lado. Muchas gracias por la plática. Ok. Estuvo muy interesante, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Yo aprendí mucho, gracias. Qué bueno que les gustó, y pues Yo bueno, aprendí mucho, ya muchas gracias. tenemos más o menos unos temas que vamos a dar más adelante, se los haremos saber, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros, participar nuevamente y escucharnos jueves a jueves. Nos vamos a ver la próxima semana, cuídense, que Dios me los acompañe. Saludos a todos. Adiós Un a todos. abrazo a todos. Que tengan buena tarde. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego.